Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bien, y con esta parodia musical, Chalo Álvarez nos ayuda también a introducir en el tema de El Vive la Noticia, entre el dolor y la esperanza, memoria desde el conflicto armado en Colombia. Y pues bueno, este programa va a estar dedicado también a todas esas víctimas del conflicto armado en nuestro país. Tenemos unos invitados muy especiales con los que quienes vamos a abordar acerca de ese testimonio, tanto de quienes acompañan en la defensa de los derechos humanos como las mismas víctimas, precisamente para mantener viva la memoria de sus seres queridos y que estos casos no queden en la impunidad. Y desde los micrófonos del Solidario, pues abrimos en este momento este espacio también para que ustedes envíen esa voz de solidaridad a todas esas víctimas del conflicto armado en nuestro país y para que entre todos y todas tejamos esa red por mantener viva la memoria. Y bueno, Evelyn, tenemos una pregunta allí en nuestras redes sociales para que nuestros oyentes también participen. ¿De qué se trata esa pregunta? Claro que sí, Mauricio. La pregunta que tenemos hoy aquí en nuestras redes para que ustedes participen, vamos a estar muy pendientes de sus comentarios, que son muy valiosos para los micrófonos del Solidario. Y la pregunta ¿es reprochable que el congresista Polo Polo haya retirado las botas de las víctimas del conflicto? Sí, no, ¿por qué? Déjenos sus comentarios, nosotros aquí encantados también de poderlos leer, pero tenemos ya los invitados, un invitado aquí en mesa, una invitada vía telefónica. ¿De quién se trata, Paula? Bueno, vamos a darle paso también a nuestro primer invitado. Se trata de Cristian Alberto Piedradita. Él es abogado, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de FECODE. Cristian, tenga usted muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de un tema tan delicado como lo vamos a hacer el día de hoy. Muchísimas gracias, Evelyn, Paula, Mauricio, al equipo de trabajo de Cotraecun y a la amable audiencia. Pues vamos a hablar un poco de toda esta temática referente a memoria, conflicto armado y cómo el país necesita tejer alrededor de la memoria para poder continuar y construir paz, que es un tema complejo, que es un tema álgido, que es un tema actual, no está en el pasado lastimosamente, entonces tenemos que ver cómo también desde el magisterio podemos lograr estos hechos, atravesarlos a través de la educación, entre otros mecanismos que podemos generar en las aulas de clase. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Mientras ya contactamos a nuestra otra invitada, yo creo que vamos a empezar este tema de contextualización, pero ya nos indica nuestro compañero Mauricio Castañeda que tenemos a nuestra otra invitada. ¿De quién se trata, Mauricio? Claro que sí, Paula, y bueno, a esta hora de la mañana nosotros le damos la bienvenida también a Blanca Nubia Monroy. Ella es una madre de Suacha, como se ha conocido este movimiento de mamitas, de mujeres que de alguna manera han librado una lucha por la memoria de sus hijos y desde acá de los micrófonos del Solidario queremos darle la bienvenida. Blanca, bienvenida a nuestro programa El Solidario y contémosle a las personas que quizás de pronto no la han visto o no la conocen, ¿quién es Blanca? Muy buenos días. Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, soy una integrante de MAJAPO, de las madres de los mal llamados falsos positivos de Soacha y Bogotá. Mucho gusto y gracias por esta invitación. A usted, Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a hablar en este programa precisamente de esa lucha para que más adelante nos cuente de qué se trata esta organización de las madres de Suacha, que nos cuente también
cómo ha sido esa lucha que ustedes han librado en distintas situaciones, pero bueno, mis compañeras Paula y Evelyn nos van a acompañar entonces también con nuestro invitado Cristian a resolver algunas preguntas que tenemos allí. Entonces, Paula, Evelyn, ¿cuál sería esa primera pregunta para Cristian? Todos nuestros seguidores para que vayan dejando sus opiniones a través de nuestras diferentes redes sociales por donde estamos transmitiendo nuestro programa. Bueno, Cristian, queremos entrar en contexto y queremos saber cómo definimos a una víctima en el contexto del conflicto armado en Colombia y qué implicaciones tiene este reconocimiento. Antes de contestar, señora Blanca, muchísimas gracias también por asistir. Le reconozco su lucha, su resistencia, la dignidad que imprime ante todos nosotros la lucha de las madres de Soacha y le agradezco por estar acá y por acompañar al magisterio en estos espacios. Pues bueno, voy a responder muy brevemente. Hay una definición más legal y otra como más práctica. La definición legal es la que se halla en la ley 1448, que es también la llamada ley de víctimas. Que establece que es víctima toda persona que ha sido afectada por el conflicto armado, violaciones a derechos humanos, derecho internacional humanitario, previo al 1 de enero de 1985, al igual que familiares de personas secuestradas, desaparecidas o que hayan tenido una grave afectación con ocasión del conflicto armado. Esto genera algunas complicaciones con el tema del reconocimiento de la victimización por parte del Estado, que no todo lo que entiende la unidad de víctimas entra dentro del concepto del conflicto armado, pero que en la práctica lo es. Sí, digamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con grupos delincuenciales que tienen alguna relación con paramilitares, con colaboración con el Estado, con la guerrilla, que pues es una cosa que se genera de manera muy práctica, ¿sí? Hoy día en la mayoría de territorios, la unidad de víctimas a veces no lo reconoce como conflicto armado. Entonces, el reconocimiento que implica, y eso tiene un montón de debates y dificultades y zonas grises porque no hay un concepto legal delimitado sobre lo que es conflicto armado, pero eso ¿qué implica? ¿Qué implica el ser reconocido como víctima en el marco de lo administrativo, en el marco de la ley 1448 del conflicto armado? Implica unas medidas de reparación, asistencia humanitaria, algunos beneficios que se dan en sede de digamos, todo lo que tiene que ver con educación, salud, descuentos cuando se refiere a pagos en servicios del Estado y otros mecanismos reparadores, al igual que indemnizaciones administrativas, entre otras formas también de reparación simbólica y demás mecanismos. Eso depende ya del hecho victimizante, también implica pues un cúmulo de elementos ya en la relación con el Estado y pues ya con organizaciones privadas y demás elementos. Hay un montón de medidas reparadoras que da el Estado en su conjunto, pero lo importante es saber que en términos prácticos, hay que decirlo, la ley 1448 tiene unas limitaciones en torno a indemnización administrativa, que las listas son larguísimas, supuestamente por falta de recursos, y eso hasta cierto punto tiene razón, porque hay un cúmulo de víctimas demasiado amplio, y también tiene unas limitaciones porque el conflicto armado no inició el 1 de enero de 1985. Eso todos creo que somos conscientes de ello. Y también tiene, y creo que eso lo podremos discutir luego, unas limitaciones en torno al reconocimiento, por ejemplo, de las víctimas de crímenes de Estado, que es algo que podemos discutir un poco después. Pero en resumen, implica un cúmulo de medidas de reparación, justicia, no repetición, que implica reparación administrativa, que implica acceso a servicios del Estado, que implica varias cosas y que tiene que ser reconocida por parte de la unidad de víctimas. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, por esta introducción precisamente a este tema y queremos conversar también con doña Blanca Monroy y que nos cuente. Ella en la introducción se presentaba como integrante también de la Organización de Madres de los Falsos Positivos de Soacha, MAFAPO. Señora Blanca, cuéntenos primero, pues, quiénes conforman, quiénes agrupan también esta organización y cómo podemos desde acá acompañarlas en esta lucha que vienen librando. Un momentico, ¿me escuchan? Sí, señora, la escuchamos perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, yo. Bueno, creo que salió en estos momentos del estudio mientras
vuelve a conectar con nosotros. Queremos también invitarlos a ustedes para que envíen ese saludo precisamente a todas las personas, las que han sido víctimas por el conflicto armado y que nos pueden acompañar acá en esta situación. Quisiéramos preguntarle a Cristian entonces acerca un poco también, bueno, ya hay una definición de lo que significa víctima. En nuestro país se estableció también una ley de víctimas que busca precisamente que se evite, por ejemplo, la revictimización y demás. ¿Qué otros mecanismos concretos pues también se deben tener presente para que se implemente esta ley de víctimas en nuestro país, Cristian? Bueno, como mencionaba, uno de los mecanismos que generaría una debida implementación de la ley de víctimas es el tema de la financiación debida para la reparación administrativa. Hay un tema bastante complejo porque el universo de víctimas es de millones, ¿sí? La lista de espera, conforme a la jurisprudencia constitucional, se depura por unos criterios en torno a edad, a formas de victimización, enfoques diferenciales, entre otras. Pero todo eso se da precisamente porque no hay un mecanismo de financiación suficiente para las víctimas y para su reparación. Eso para hacer concreto el mandato de la reparación en sede administrativa, también para poder generar una financiación debida de los mecanismos de reparación, porque para ser sinceros, la legislación colombiana tiende a ser muy garante, y específicamente en sede de la jurisprudencia de la Corte Constitucional tiende a ser muy garante de las víctimas del conflicto armado como sujeto de reparación, como sujeto de protección constitucional. La cuestión es en serio concretarlo. Lo segundo, yo creo que para el tema de evitar la revictimización hay una necesidad de concretar una debida capacitación a los funcionarios, ambos de la sede administrativa, de la rama judicial y de todo el sistema que genera atención a víctimas. Porque, como bien podrá decir la señora Blanca, el Estado tiende a ser muy frío, ¿sí? Muy revictimizante cuando se trata de poder interactuar con las víctimas del conflicto armado, con las víctimas de crímenes de Estado particularmente. Y lo tercero, para evitar la revictimización, pues esto ya es una pregunta mucho más macro, y la cuestión es que para evitar la revictimización necesitamos un cambio cultural y político en la nación. Cultural, ¿por qué? Porque nosotros todavía estamos en una cultura que está muy asociada a la violencia, a la impunidad, con discursos violentos hacia quienes han sufrido específicamente acciones victimizantes en el marco del conflicto armado, que no sabemos cómo manejarlos. Y político porque pues creo que es claro que todavía tenemos un conflicto armado vigente, ¿sí? De hecho varios, conforme al Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces necesitamos lograr una forma de construir la paz y con justicia social, obviamente. Perfecto, Cristian. Tenemos nuevamente comunicación con Blanca y mi compañera Evelyn, entonces le va a repetir la pregunta, señora Blanca, para que nos acompañe a esta hora de la mañana. Bueno, señora Blanca, hablemos de la organización de las madres de los falsos positivos en Soacha, que se hace llamar MAFAPO. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a visibilizar la lucha que vienen liberando ustedes, estas madres, hace tanto tiempo? Señora Blanca. De audio, pero mientras logramos nuevamente establecer bien la comunicación, señora Blanca. Bueno, qué pena contigo, está como fallando la comunicación, se oye muy entrecortado, no sé si es el lugar donde yo estoy o qué, pero se oye muy entrecortado. Repetirle nuevamente sí, la pregunta. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Usted nos escucha, señora Blanca? Creo que no. Sí, aló, la escucho. Ok, señora Blanca, le preguntaba. Aló, buenos días, ¿me escuchan? Ok, creo que vamos a volver a hablarnos con la señora Blanca. Mientras tanto, vamos a preguntarle a Cristian. Cristian, ¿de qué manera se puede garantizar que la reparación de víctimas sea integral y sobre todo que sea efectiva y no solamente simbólica? Esa es una pregunta un poco difícil, porque creo que hay un punto de partida que tenemos que abordar cuando discutimos el tema de reparación a las víctimas del conflicto armado, y es que
No hay forma de reparar un ser querido siendo arrebatado por la guerra. No hay forma de reparar a alguien desaparecido. No hay forma de reparar un despojo de tierra si él no puede regresar a tu territorio. O sea, no hay forma efectiva de reparar eso y hasta cierto punto, toda reparación que pueda dar el Estado colombiano es hasta cierto punto simbólica, porque no hay forma de recuperar todo eso. Si comencemos, ese es el punto de partida de la discusión. Lo segundo es, ¿cómo hacemos para que trascienda eso? Bueno, ya he mencionado algunos elementos y es que se requiere financiación para poder lograr que se mueva la lista amplísima de millones de personas afectadas por el conflicto armado. Pero yo creo que hay elementos concretos que podemos lograr para que sea efectiva. Lo primero es que haya mejores canales de atención para las víctimas y una mayor capacitación sobre cómo son los mecanismos de reparación. Muchas de las personas no saben cómo o si pueden acceder efectivamente a una reparación de carácter administrativo. Lo segundo es que creo que se requiere por parte del Estado colombiano el asumir una mayor obligación en torno al acompañamiento de las víctimas en un ámbito psicosocial. ¿Psicosocial en qué sentido? Porque obviamente esto genera unas afectaciones más allá de lo material, de la salud física, de lo patrimonial, que muy poco se hablan en los campos donde nosotros nos desempeñamos, ¿sí? Y que es una afectación psicosocial que a la larga se extiende de manera colectiva, más allá de lo individual, pero que también requiere un abordaje desde lo individual. Lo tercero es que creo que también se requiere, por parte del Estado colombiano, el generar un mayor acompañamiento en torno a lo jurídico, no digo en sede de capacitación, sino en sede de acompañamiento en las diferentes instancias judiciales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ley de víctimas. La ley de víctimas es solamente un ámbito donde se reconoce administrativamente una víctima y cómo se generan los mecanismos de reparación allí. Sin embargo, por ejemplo, el caso de los mal llamados falsos positivos, porque no se deberían llamar así, sino pues ejecuciones extrajudiciales, o sea, ese fue un término periodístico que pues sirvió mucho para visibilizar el tema. Los procesos siguen corriendo, ¿sí? Algunos en sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, algunos en el marco de justicia ordinaria, en su momento en el marco de justicia penal militar, y las víctimas tenían el acompañamiento, algunas, no todas, de pues organizaciones defensoras de derechos humanos o de pues ya sus abogados particulares o del sistema de defensoría pública. Y particularmente perfecto, los dos últimos son bastante complejos. Listo, vale, Cristian. Vamos a tratar nuevamente de comunicarnos con la señora Blanca. Señora Blanca, ¿nos escucha en este momento? Sí, señor, lo estoy escuchando. Perfecto, ahora sí, nosotros también la escuchamos súper bien. Nuevamente queremos que nos cuente precisamente acerca de la organización de madres de los falsos positivos y cómo nosotros podemos ayudarlas a ustedes también en la visibilización de su lucha. Bueno, ¿cómo nos pueden ayudar? No dejándonos solas, como hasta ahora lo han hecho. De verdad que le doy muchas gracias a todos los medios de comunicación, a todo este montón de muchachos de juventud. Yo siempre lo he dicho que nosotros tenemos un 50% que nos quieren y un 50% que nos odian, que nos tienen como en la mira de que somos, nos han dicho que somos locas, víboras y todo, pero bueno, yo en ese momento hablo del 50% que nos quieren. Yo por medio de esto les quiero dar muchas gracias a los medios de comunicación, a los universitarios, a los muchachos de los colegios. No nos han dejado solas durante 19 años. Somos un grupo, al principio éramos como unas 12, 15 mujeres, pero ya ahorita habemos 8 mujeres. Estamos como en la lucha, pues las otras se han retirado, no sé por qué. Y habemos 8 mujeres que estamos en esta lucha de darle a conocer al país lo que pasó, y estamos peleando para que más madres no sigan llorando la desaparición de sus hijos, porque es que perder un hijo es muy duro. Yo perdí un hijo, perdí 2 hijos, perdí 2 hermanos en esta guerra injusta que hay en Colombia, y me da mucho pesar que en Colombia, un país tan hermoso como es Colombia, haya una guerra
una guerra que no es de nosotros y que estén pagando personas inocentes que no tienen nada que ver con la guerra. Claro que sí, y en ese sentido, bueno, por acá también mi compañera Evelyn tiene otra pregunta para hacerle, señora Blanca, Sí, precisamente señora. en esa lucha que ustedes vienen desarrollando también como víctimas. Sí, señora. Señora Blanca, ¿de qué manera se puede garantizar que la reparación de las víctimas sea integral y efectiva y no solamente simbólica? Uy, me corchaste. ¿De qué manera? Yo creo que hay muchas maneras, hay muchas maneras de que las víctimas de Colombia nos puedan colaborar, nos puedan ayudar, pero de verdad que me corchaste. Me hiciste una pregunta bastante difícil, pero bueno, yo creo que el valor de las víctimas es no quedarnos calladas, seguir luchando. Nosotras somos la voz de las personas que no pueden hablar, de aquellas madres, aquellas familias que hay en los campos, que ellos no están en la ciudad, pues nosotros contamos con una ventaja muy importante de estar en la ciudad y poder hablar por estas víctimas, víctimas que de pronto han sido amenazadas, víctimas que tienen mucho miedo. Entonces nosotros somos las víctimas, la voz de estas personas. Y bueno, pues seguir luchando para que en Colombia no vaya a haber una repetición de lo que pasó con los mal llamados falsos positivos, que más madres no tengan que seguir llorando la desaparición de sus hijos. Mi madre desafortunadamente desaparecieron un hijo y ella murió con la ilusión de encontrarlo, pero no lo hemos encontrado. No sé qué pasó con él. Y entonces, así como murió mi madre con esa ilusión de encontrar sus hijos, pueden haber muchas madres también con una ilusión de encontrar a sus hijos sin saber a dónde están sus hijos. Señora Blanca, por aquí nuestro invitado, Cristian Alberto, también quiere hacerle una pregunta. Cristian, adelante. Señora Blanca, no. Muchísimas gracias por venir, por asistir, por hablarnos de su lucha. Hay muchos profes que están viendo que en sus colegios tratan de hablar de estos temas, es algo difícil. ¿Cómo pueden ayudar los profesores y las profesoras a visibilizar esta lucha en los colegios que ustedes han hecho? Sí, yo asumo que han tenido muchos ejercicios en colegios. Sí, yo creo que la mejor parte que los profesores pueden ayudar y nos han estado ayudando, claro que sí, porque hemos ido a muchos colegios, hemos ido a universidades. Yo creo que la mejor forma es que ellos sigan visibilizando lo que pasó con los crímenes de lesa humanidad, con los mal llamados falsos positivos, que les sigan dando a conocer a la juventud, a los niños que en el momento en que pasó toda esta problemática, habían unos que no habían nacido, habían unos que estaban recién nacidos, habían unos que apenas estaban empezando a gatear, a caminar, y no son sabedores de esta problemática. Entonces, niños que están empezando a estudiar, que ellos les sigan hablando a los muchachos, a los niños de esta problemática que hubo en Colombia y seguirles hablando de esta historia tan triste que desafortunadamente a mí me tocó las puertas. Nunca me lo imaginé que iba a estar en este lugar, en este sitio que equivocadamente estoy, pero bueno, aquí estoy. Y que sigan civilizando y sigan hablándole a toda la juventud de lo que pasó en Colombia con los mal llamados falsos positivos. Cristian, la señora Blanca dice algo muy importante, ¿no? La memoria, Ujú. que no los abandonemos, que recordemos, que mostremos esta triste realidad. Y yo quiero preguntarle, Cristian, de acuerdo a lo que nos ha contado aquí la señora Blanca, ¿por qué es tan importante el rescatar, el valorar esta memoria? ¿Qué tan esencial es hacerlo en un país como Colombia, como el nuestro, donde ha venido marcado por décadas esta guerra? Yo creo que es fundamental
reivindicar la memoria, recuperar la memoria, hacer ejercicios de memoria, porque como bien decía la señora Blanca, estos hechos, y sobre todo porque fueron cometidos desde esferas muy poderosas del Estado colombiano, han intentado acallarse, ¿sí? Nosotros tenemos de nuevo una cultura de violencia muy arraigada en la que asumimos estas cosas como una cuestión normal, ¿sí? Y asumimos también estas cosas como una cuestión que está en el pasado, asumimos esto como una cuestión que no se puede repetir. La memoria tiene varios abordajes, varios positivos, cosas que hacen que reivindicarla sea importante. Por un lado, precisamente existe para no repetir, existe para no volver a caer en las mismas violencias, en los mismos errores, en las mismas formas que nos han dolido tanto a los colombianos y colombianas. Lo segundo es que la memoria tiene un efecto reparador. En sí mismo, enunciar las cosas que pasaron, que se han intentado borrar, enunciar un nombre, enunciar un hecho, enunciar algo que pasó, trae a la persona a la vida, ¿sí? Algunas personas dicen, no, pues es que se fallece dos veces, cuando se fallece por primera vez y cuando se deja enunciar el nombre. Enunciar el nombre importa, enunciar a la persona importa, enunciar el hecho importa, porque no son simplemente cifras, sino, por ejemplo, el caso de nuevo, los mal llamados falsos positivos 6.402, que ha sido la cifra que ha dado la JEP, unificando varias bases de datos de la Fiscalía, de las organizaciones de derechos humanos, entre otras, no son solo cifras, son historias de vida, ¿sí? Y lo tercero, yo creo que porque es un deber constitucional que tenemos, no solo desde el Estado, sino desde la sociedad, desde el magisterio, con las víctimas del conflicto armado. Creo que nosotros, pues yo no soy profesor, soy abogado, pero creo que específicamente desde el magisterio hay un deber ético y moral en la reivindicación de la memoria, en un país donde, por ejemplo, la cátedra de Sociales y de Historia ha sido atacada de manera reiterada. Es un deber ético y moral decir, no, ocurrió, hay personas afectadas, incluso dentro de nuestros salones hay personas afectadas, dentro de nuestras instituciones educativas hay personas afectadas, y es algo que nos toca a todos y todas, y no es algo que es en el pasado, es algo que no se puede repetir, es algo de lo que tenemos que estar conscientes constantemente. Claro que sí, Cristian, y precisamente en esa labor me gustaría preguntarle a la señora Blanca que nos cuente cómo ha sido la importancia que ha tenido para ustedes como madres de los falsos positivos, la JEP, esa jurisdicción especial que se creó, y entendemos que ustedes ya han participado y han tenido algunos relatos allí. ¿Por qué ha sido importante para ustedes este espacio? Bueno, para nosotros y para mí personalmente ha sido importante, puesto que tengo entendido que la G está trabajando para que haya de pronto las víctimas aprendamos como a tener vínculos con las personas que nos hicieron el daño. Hacer una paz en Colombia, en partes estoy de acuerdo con la JEP, en partes no estoy de acuerdo. En parte no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque a nosotras nos han dejado, le han puesto más atención a los victimarios que a las víctimas. Sí, entonces eso es algo que nosotros pensamos de que de pronto ellos están haciendo las cosas mal, pero están haciendo, o sea, ellos tienen esa idea de que vamos a hacer una paz, de que tenemos que de pronto perdonar o tenemos, no, que ellos tengan, no, es lo que la persona sienta dentro de sí. Si yo siento de que yo voy a odiar a estas personas, yo voy a seguir odiando a los que mataron a mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia no va a haber paz, porque estamos llenos de rabia, estamos llenos de odio. Entonces, yo personalmente creo que las cosas no deben de ser así, porque si vamos a estar llenos de rabia, llenos de odio, llenos de rencor, en Colombia no va a haber una paz, porque todos nos vamos a matar los unos con los otros.
Si la JEP está trabajando para que en Colombia haya una paz y las víctimas tengan un contacto con los victimarios, me parece, y yo lo veo de mi parte, lo veo muy bien. Incluso mañana voy a tener un encuentro con los comparecientes de la muerte de mi hijo. Ya el 10 de julio tuve un encuentro con ellos. El 30 de julio tuve un encuentro con ellos. Fue algo muy, muy duro yo encontrarme con las personas que mataron a mi hijo, que le quitaron la vida a mi hijo, donde ellos contaban cómo lo habían asesinado, donde ellos decían que mi hijo les pedía a ellos que lo dejaran volver a su casa, que él quería estar con su papá, su mamá y sus hermanitos, que él iba de Bogotá, que él simplemente había ido porque le habían ofrecido un trabajo. Más sin embargo, ellos no le pararon bola a mi hijo y miserablemente le quitaron la vida. Fue algo muy duro, fue algo que mejor dicho, me remordió, me removió, me transportó al 2008 cuando pasó de mi hijo, pero yo entre sí, yo dije, yo no puedo seguir con odio, yo no puedo seguir con rabia, yo no puedo seguir con tantas cosas negativas en mí. ¿Qué hice? Resolví y tomé la decisión y le pedí a Dios que me diera fortaleza para yo perdonar a estas personas. Hay muchas madres que dicen que ellas no perdonan, que ellas no le tienen odio a los militares, que no los odian, que no sé qué, pero que no los perdonan. ¿A dónde vamos a ir con tanta rabia, con tanto odio? ¿A dónde vamos a ir? Si nosotros no perdonamos, si no perdonamos de pronto al esposo que nos hizo una mala jugada, ¿qué va a pasar? Se va a acabar una familia, porque nosotros no perdonamos a esa persona. Si no perdonamos al vecino, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir en una guerra en el barrio, cosa que eso no es viable. Entonces, si yo no perdono a las personas que desafortunadamente le quitaron la vida a mi hijo, que es duro, que duele, porque duele recordar cada rato, escuchar las palabras de ellos en la cabeza que a uno le retumba, duele, claro que duele, pero uno vive en una paz, vive uno en una tranquilidad. Entonces, esa es la experiencia que yo he tenido con la JEP. De pronto para otras compañeras o de pronto para otras personas, ellos dirán, pero esta señora que va a perdonar a los que le mataron al hijo, esa señora que... No, yo estoy tranquila, estoy fresca, como dicen los niños hoy en día, estoy fresca como una lechuga porque yo perdoné. Yo decidí darle el perdón a las personas que me quitaron a mi hijo. Ellos tendrán que darle parte el día que Dios los llame a su reino, ellos tendrán que darle parte a él. Yo no soy nadie para yo vivir llena de odio y para estarlos juzgando cada que los vea, tal por cual me quitó a mi hijo. No, porque en Colombia no va a haber paz. De esa manera en Colombia no va a haber paz. Claro que sí, de acuerdo. Claro que sí, señora Blanca. Y mire que nuestra audiencia, las personas que la están escuchando, le envían varios mensajes. Por aquí María Cris le hace llegar este mensaje. Dice, qué grande y noble corazón el de la señora Blanca. Dios la bendiga enormemente. También por aquí nos llega otro mensaje y es de Edelberto Martínez. Le hace llegar este mensaje. De corazón estamos con las madres de los falsos positivos. Las acompañamos en su dolor. Y por supuesto, estos micrófonos también se ponen a disposición de su lucha. Y bueno, Paula, continuamos acá porque Cristian también tiene otra opinión, ¿cierto? Bueno, aquí, Cristian, y pues a todos nuestros seguidores, aquí a nuestros compañeros, qué mensaje tan bonito el que nos deja la señora Blanca, ¿no? O sea, ese mensaje de perdón que para muchos de nosotros no es fácil hacer ese acto y saber perdonar, pero pues realmente la señora Blanca en este momento puedo decir que a mí me ha dejado sin palabras. No sé, Cristian, usted sé que quiere opinar también acerca de lo que nos acaba de decir nuestra invitada. No, pues con el mayor
con la mayor admiración, con el mayor de los respetos, con el mayor de los reconocimientos hacia la señora Blanca. Nunca es fácil el abordaje de esos dolores tan profundos. Por ejemplo, en las audiencias yo también he escuchado a varias compañeras que han sido víctimas de falsos positivos y es una cuestión que a uno lo remueve total, física, psicológica, emocionalmente, y esas audiencias son sumamente complejas. El abordaje del dolor que cada víctima hace respecto a su hecho, pues es válido. Sí, hay personas que dicen, no, yo no perdono y yo odio, y la señora Blanca dice, no, yo perdono. Y eso creo que es algo que tenemos que reconocer como algo muy, muy valiente, ¿sí? Y en verdad darle muchísimas gracias a la señora Blanca por pasar por estos micrófonos. También, obviamente, las críticas y los reconocimientos que se hacen a la JEP, como todo ejercicio de justicia, tiene sus buenos y sus males desde el ámbito incluso transicional, pero sigue siendo del Estado, sigue teniendo sus falencias, y creo que es válido reconocer, no desde la voz de uno, sino desde la voz de las víctimas que lo viven, lo bueno y lo malo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, Cristian, ¿qué impacto tiene la sociedad un homenaje a la víctima que incluya la educación sobre los hechos, el reconocimiento de la tragedia y la promoción de la justicia? Bueno, como bien decía la señora Blanca, hay muchos, o sea, esto no es una cuestión como también del pasado, hay muchos maestros y maestras que han tomado la valiente tarea de hablar de conflicto armado, de los hechos de los falsos positivos en los colegios, que han sido señalados por ello, hay que decirlo, que han sido perseguidos por ello, que han sido señalados de adoctrinar cuando simplemente se está hablando de memoria histórica. Entonces, cuando la sociedad aborda desde la educación el tema del conflicto armado, pues primero lo tiene que hacer desde una manera sensible, pero lo hace precisamente para formar a aquellos que quizá no vivieron directamente en la época de los hechos, ¿sí? Que de aquellos y aquellas chicos y chicas que pues no tienen pleno conocimiento del contexto colombiano específicamente, que no tiene que abordarse solamente desde una visión histórica, sino desde una visión también psicoemocional, de reconocimiento al otro, a la otra, como una persona que ha sido afligida por la situación que nos ha impactado tanto en Colombia. Yo he estado en varios ejercicios con víctimas en colegios, y yo creo que la señora Blanca ahorita podrá hablar de cómo les ha ido en los colegios, de cómo ha sido con los profes, cómo ha sido con los estudiantes, pero el hecho de que la sociedad en su conjunto tenga una política para poder transmitir lo que ha ocurrido en este país a través de la educación, que es el arma más fuerte, es fundamental para evitar la repetición de estos hechos. Muchos chicos y chicas no saben de conflicto armado, de lo que ha ocurrido en este país, de lo que se ha hablado en la Jurisdicción Especial para la Paz, de lo que ha quedado en el informe final de la Comisión de la Verdad, que son todos estos insumos que pueden utilizarse en las aulas y que debería decirse desde arriba, desde el Ministerio de Educación, desde la Comisión Especial para la Cátedra de Historia, que está todavía en implementación, cómo vamos a enseñar el conflicto armado y memoria en este país, cómo hacerlo de una manera respetuosa, cómo hacerlo de una manera digna con las víctimas, que no sea meramente un elemento más del currículo, una cátedra de la paz que, digamos, pase, agache, sino que en verdad sirva para sensibilizar a los chicos y chicas, porque eso también es una garantía de no repetición, ¿sí? De acuerdo. No, quiero preguntarle en estos momentos, y a Cristian también por este interés. Señora Blanca, quisiéramos que intentara acerca de, bueno, esta lucha que ustedes emprendieron desde el año 2008 hacia acá, en primer lugar, que se sepa la verdad de los hechos, de lo que ocurrió, que es uno de los componentes principales, que se sepa la verdad, y en ese sentido que también pueda haber una garantía de no repetición. ¿Qué mensaje quiere enviarle a otras familias, a otras mamitas que de pronto puedan estar pasando por la misma situación? ¿Cómo poder, de alguna forma, desde la experiencia en esta lucha que ustedes han librado por la memoria de sus hijos, cómo hacerles llegar un mensaje a esas familias y a esas mamás?
Activamos el micrófono, señora Blanca, para poderla escuchar. Perfecto, ahí ya la escuchamos. No, otra vez. Actívalo. Listo. ¿Tú puedes repetir la pregunta? Que es que mi hija estaba por acá, mejor dicho, y ya como estoy viejita, me estoy quedando sorda. Tranquila. No, que uno de los aspectos fundamentales de la lucha de ustedes ha sido la verdad, ¿cierto? Que se sepa la verdad de lo que ocurrió, quién dio la orden, por ejemplo. Y en ese sentido, ustedes a lo largo pues, del 2008 hacia acá, ¿cómo han librado esa batalla porque se sepa la verdad también? Ha sido bastante difícil. Llevamos ya prácticamente, ya dentro de 3 meses, ya cumplimos ya 17 años en esta lucha, exigiendo una verdad, exigiendo de que nuestros hijos no eran guerrilleros, no eran subversivos, y lo hemos logrado. Con la lucha, con los insultos, con las amenazas, con toda esta problemática que ha habido durante todos estos años, logramos a que por medio de la JEP y la Comisión de la Verdad supiéramos y que estas personas se unieran. 11 de estas personas, claro que los que cometieron todos estos crímenes fueron muchos militares, pero la G escogió a 11 personas donde ellos se pararon en los medios de comunicación a decir de que los muchachos no eran guerrilleros, no eran subversivos, que ellos los habían sacado de sus hogares con engaños, con mentiras, luego los asesinaron y los hicieron pasar por guerrilleros. Fue un logro que nosotros tuvimos con esta lucha que hemos tenido durante 16 años y exigir una verdad plena, saber quién dio la orden, de dónde vino la orden y por qué nuestros seres queridos terminaron en la forma en que terminaron. Es algo que nosotros nos preguntamos y es algo que no nos cabe en la cabeza. ¿Por qué mi hijo terminó como terminó? Como les decía hace poquito, donde a los militares que mataron a mi hijo, a ellos le habían dicho de que Julián era un subversivo, que Julián era un guerrillero, y ellos cuando vieron llegar a Julián, donde ellos lo recogieron, ellos se dieron cuenta de inmediato que Julián no era ningún guerrillero, no era ningún subversivo. ¿Por qué? Porque él iba limpio, él iba muy organizadito. Mosquera en ese momento, él vio de que Julián no era un guerrillero. Y él creo que se le arrimó a Julián y le dijo con voz muy activa, como un gran militar, ¿usted qué hace aquí, hermano? Y él le dijo, yo estoy acá porque a mí me ofrecieron un trabajo y yo vine a trabajar, por eso estoy acá. Él dio la media vuelta, pues es el comentario que ellos dicen, no sé si es verdad, es mentira, si es mentira, Dios lo juzgará, si no dijo la verdad, Dios lo juzgará, y dio la media vuelta. Luego él habló con otros militares donde le decía que lo dejaran ir a la casa, donde decía y pedía de que le dieran un minuto para él llamar a su mamá. No le prestaron el celular para él llamarme, donde le preguntó a uno de ellos, ustedes me van a matar. Él le dijo, no, nosotros no lo vamos a matar. Simplemente estamos haciendo una indagación porque lo que nosotros nos dijeron es que usted es un subversivo, que usted es un guerrillero. Él dijo, no, yo no soy un guerrillero, yo vengo de Bogotá, yo tengo a mi papá y a mi mamá, vine a trabajar. Les mostró las manos, que eran unas manos llenas de callo, a pesar de que era tan joven, solo tenía 19 años. Sus manitos estaban llenas de callo porque él trabajaba en la construcción, él era ayudante de construcción. Él dio la media vuelta al militar, cuando escuchó fueron los disparos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué mi hijo terminó en la forma en que terminó y por qué lo hicieron pasar por guerrillero? Esa es la verdad que nosotros estamos peleando. Esa es la verdad que nosotros queremos saber. ¿Por qué a nuestros seres queridos y por qué la cantidad de los muchachos que
terminaron en manos del ejército en crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué los asesinaron de esa manera? ¿Por qué la política de este país coger chicos inocentes y asesinarlos y hacerlos pasar por guerrilleros? Entonces, esa es la lucha que nosotras llevamos. Y no nos vamos a cansar, vamos a seguir luchando. Si yo llego a faltar, quedan las otras mamás. Si una de las otras mamás falta, quedamos nosotras, pero vamos a seguir en esta lucha hasta que sepamos qué fue lo que pasó y quién dio la orden. Claro que sí, señora Blanca, y téngalo por seguro que nosotros desde acá, desde el Solidario, vamos a seguir con los micrófonos abiertos para que todos estos relatos y todas estas luchas que ustedes vienen librando, pues no se pierdan y la memoria se mantenga. Téngalo por seguro que así va a ser. Este programa va a quedar ya para la eternidad prácticamente en internet también, para que las personas de aquí a unos años puedan escuchar estos relatos y ojalá más adelante podamos saber toda la verdad de lo que sucedió. Bueno, hay una situación que ocurría con los chicos de los falsos positivos y era que el ejército les ponía botas y los disfrazaba de guerrilleros, les ponían uniformes y demás. Ustedes hace poco hicieron un acto simbólico con las botas. Cuéntenos de qué trataba ese acto y por qué lo realizaron allí en el Congreso también de la República. Bueno, el símbolo de las botas es algo muy importante para las víctimas de Colombia, puesto que hubieron muchos muchachos que les pusieron las botas, los uniformaron, pero fueron tan brutos estos militares que les pusieron las botas al revés. Les pusieron los uniformes encima de la ropa donde los habían tiroteado, donde los habían herido. Los uniformes estaban totalmente limpiecitos, impecables. Las botas no estaban empantanadas. A mi hijo no le pusieron bota, ni lo uniformaron. Pero entonces, esas botas nosotros las tomamos como símbolo, puesto que a otros jóvenes, como les digo, a otros jóvenes los vistieron de militar y les pusieron sus botas. Ellos les pusieron las botas al revés y nosotros llevamos las botas bien puestas. Entonces, esa es la lucha. ¿Y por qué llevamos las botas allí? A nosotros nos invitó un señor que él trabajó en la G, que ahorita está en el Congreso. No recuerdo en este momento, no recuerdo el nombre del señor. Fuimos allá, pusimos las botas allá en el Congreso, como lo dice usted. Nos dolió en el alma ese día nosotros irnos y ver de que iba a llover, que estaba lloviendo y que las botas se quedaron ahí llenas de agua. Nosotros sufríamos, decíamos, ay, las boticas se van a dañar, se les va a caer la pintura, se van a llenar de agua. Pero más triste fue cuando vimos al señor Polo diciendo de que esas botas eran una basura y que eso tenía que ir a la basura, tenía que ir como la basura. No, esas botas no son basura. Esas botas es el símbolo de las víctimas que quedaron en manos del ejército como crímenes de lesa humanidad. Entonces nosotros peleamos porque es el símbolo de nosotros, el símbolo de esta lucha. De como les dije, ellos llevaban las botas al revés y nosotros las llevamos bien puestas. Entonces, el lema que tenemos es que vamos a las universidades, hablamos de lo que pasó y le decimos a los jóvenes que intervenir botas, regalarnos botas usadas y eso, para nosotras intervenirla, para los muchachos que estén en los talleres con nosotros, coger estas botas y pintarlas y poner el mensaje que ellos quieran en esta bota. En este momento, el martes creo que va a haber, el 28, va a haber una exhibición de botas en la JET
todas las botas que tenemos. Va a haber una exhibición allá, creo que se van a quedar, no sé, como un mes, 2 meses, no sé. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo con las botas. Es un símbolo muy importante para nosotros y para todas las víctimas de Colombia. Entonces, nos dolió mucho que este señor hubiera hecho eso, hubiera votado esta memoria de Colombia, porque eso fue lo que hizo, botar la memoria de Colombia a un bote de la basura. La memoria no se bota, la memoria la llevamos todo. Y yo me pregunto, ¿será que el señor Polo no tiene memoria? ¿Será que el señor Polo, la memoria de él le quedó en blanco? ¿No recordará nada? ¿No tendrá memoria de cuando era niño? ¿Cuando él jugaba con sus amigos? ¿Será que él no tiene memoria? Bueno, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí la señora Blanca, sé que Cristian quiere hacer o dar una opinión y nosotros también nos gustaría saber, Cristian, ¿qué opina usted de este acto reprochable para nosotros que hizo Polo Polo, el senador Polo Polo? Como mínimo es un delito, como mínimo es un delito, pero bien, yo creo que no lo puedo expresar en mejores palabras que lo que ha dicho la señora Blanca. O sea, es una expresión de la política que tiene este sector de la ultraderecha de negar los hechos de los falsos positivos, de negar incluso la existencia del conflicto armado en Colombia, que no, que es una guerra que salió de la nada, que son puros, o sea, mejor dicho, es una cosa terrible y creo que es algo que en términos como del campo de los derechos humanos se llama memoricidio, eliminar la memoria, ¿sí? Eliminar la memoria, en este caso, de las víctimas de los falsos positivos, y creo que es absolutamente reprochable. O sea, y espero que el señor Polo Polo enfrente las consecuencias jurídicas de sus actos, que en verdad la Corte Suprema de Justicia actúe en este caso, y que no se generen más actos de revictimización, que renuncie al Congreso, honestamente, porque no merece estar en esa curul después, bueno, por otras cosas, pero después de lo que hizo, mucho menos. Así es, Cristian. Y bueno, aquí ya para ir casi finalizando esta intervención, bueno, aquí habrían muchas preguntas que hacernos, ¿no? Pero ustedes, la señora Blanca, nos dicen algo aquí muy importante en cuanto a la memoria, ¿no? No sé, no sabemos qué está pasando con la memoria. Y un filósofo, si no estoy mal, George Santayana, decía, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Esto será que sí puede suceder? Y ubicándolo un poquito como con esta pregunta, encajándola aquí, ¿cómo podemos nosotros educar a esas nuevas generaciones para que no sea como, para que no comprendan comprendan la relación entre la guerra y su instrumentalización como un negocio? Ok. La primera parte que es, puede eliminarse la memoria, y es que durante mucho tiempo se ha eliminado la memoria en Colombia y ha sido a través de la lucha de las víctimas, como la señora Blanca, que se ha logrado visibilizar la memoria. Pero, por ejemplo, siempre hubo un relato oficial y una negativa al reconocimiento de los falsos positivos como crímenes de lesa humanidad por parte del Estado colombiano. No es sino, por ejemplo, hasta este año que Presidencia de la República hace un acto, creo que fue el año pasado, no recuerdo bien, que hace un reconocimiento oficial de ello. Y las instituciones de la memoria, en el marco de las diferentes instancias de justicia transicional colombiana, dependen mucho del gobierno de turno. Sí, ahorita, pues bueno, aunque haya debates con Gloria Gaitán, hay un reconocimiento democrático del tema de los crímenes de Estado que han ocurrido en Colombia. Pero, por ejemplo, con el señor Darío Acevedo y la señora Blanca, creo que ese nombre lo conoce y sabe que es funesto para la memoria, para las instituciones de memoria colombiana. Hubo un intento de borrar la memoria del conflicto armado en Colombia, entonces también depende mucho de quién se elija, quién esté en las instituciones que tratan de salvaguardar la memoria colombiana, que han sido una lucha de las víctimas, si se mantiene o no se mantiene, si efectivamente, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene que concretar el mandato, y creo que están avanzando en ello, pero tienen que concretarlo en este periodo de una cátedra de historia que también recoge elementos de memoria. Entonces,
de la acción institucional depende mucho el hecho de que se mantenga o no se mantenga, y de nosotros y nosotras como colombianos y colombianas el no copiar, el no difundir, el no replicar un discurso negacionista que intenta darse desde sectores que están y pueden llegar al poder nuevamente. Entonces yo creo que tenemos un deber en torno a eso. Y en torno a lo segundo, ¿me puedes repetir la segunda parte, por favor? ¿Cómo podríamos nosotros, pues, educar, ¿no?, a esas nuevas generaciones para que, o sea, comprendan, es entender la diferencia o la relación entre esa guerra y no que se convierta como en una instrumentalización de negocio? Esa es una pregunta bien compleja. ¿Por qué? Porque es que incluso dentro de los relatos oficiales ya de la Comisión de la Verdad, como que no se ve tanto la relación entre la guerra y el negocio y como el interés económico detrás de la guerra, ¿sí? ¿Qué diría yo? Hay insumos que ya existen, que pueden utilizarse en las diferentes clases, jornadas por la paz y demás jornadas institucionales que se dan en los colegios. Los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica que hablan de la relación y los poderes económicos, por ejemplo, de las regiones con el paramilitarismo, que son insumos oficiales, o sea que no hay problema con usarlos. Que la Comisión de la Verdad en torno al informe final creo que tiene algunos también insumos didácticos que se pueden utilizar en los salones de clase que tienen algunos elementos en torno a este tema. Pero yo creo que sobre todo hay algo que es fundamental y es que nos eduquemos nosotros más allá de educar también a los demás en los espacios institucionales de los colegios, porque eso tiene algunas limitaciones, sí, hay que decirlo, es bastante complejo hablar todavía de memoria y de historia en los colegios, sí. Por parte de los profesores, muchos se pueden meter en problemas por eso. No digo que no lo hagan, sino que lo hagan basados en elementos oficiales que pueden soportar mejor ese tema. Pero es educarnos nosotros sobre cuáles son los intereses detrás de la guerra, ¿sí? Y ahí sí, porque es difícil educar sin conocer. Es difícil educar sin conocer. Entonces, si yo voy a hablar de estos temas, tengo que revisar, por ejemplo, las sentencias de Justicia y Paz que hablan de este tema. Tengo que revisar las providencias de la Jurisdicción Especial para la Paz que hablan de este tema, y si no, porque son documentos que son fáciles para abogados, pero no fáciles para todo el mundo, hay piezas didácticas que sacan las organizaciones de derechos humanos sobre la relación entre el empresariado y las violaciones de derechos humanos en este país. El tema de Chiquita Brands, Indupalma, el tema mismo de Ecopetrol, que tienen informes y tienen piezas didácticas que se pueden utilizar para poder educarnos respecto a este tema. Entonces, yo creo que sobre todo usar los elementos que ya existen, ¿sí? Elementos que ya existen, no tenemos que inventarnos el agua, ya hay personas que le trabajan a esto permanentemente y yo creo que podemos utilizar eso para poder hacer esto. Cristian, ya para irnos despidiendo, quisiéramos saber puntualmente qué estrategias podríamos o se podrían implementar para abordar la problemática de los desaparecidos, secuestros, violaciones de derechos humanos que persisten y van a estar por mucho tiempo en nuestro país. Pues esperemos que no tanto tiempo, pero yo vi la pregunta que me enviaron y yo dije, uy, esa es una pregunta muy difícil porque es cómo resolvemos el conflicto armado en Colombia, básicamente. Y estrategias concretas, pues bueno, yo creo que la grande es en verdad poder concretar esta política de paz total con todos sus aciertos y desaciertos, que ha tenido indicadores que suben, indicadores que bajan, pero que ojalá se generara algo concreto y que pues también hacer un llamado a los actores armados que tuvieran en verdad una voluntad de paz que no han mostrado hasta ahorita, ¿sí? Pero más allá de esa respuesta grande, yo creo que hay una necesidad de fortalecer los mecanismos estatales para poder atender estos temas, ¿sí? Que, por ejemplo, el sistema de búsqueda, el sistema integral de búsqueda de personas desaparecidas que se dio este año el lanzamiento por parte de este gobierno en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda, en verdad empiece a andar, porque ahorita está en papel, ¿sí? Que, digamos, como ya decía, que una cultura de desatención, normalización de estos hechos que vienen en las instituciones también cambie. Que, por ejemplo, y esto creo que la señora Blanca lo vivió en su momento y
y muchas personas que todavía buscan a sus familiares o buscan una atención urgente lo siguen viviendo, que el policía o el fiscal que te recibe en el CAI, que te recibe en la URI, no te diga, no, pues es que tiene que esperar, no, es que se estaba de fiesta, no, es que ta. Y eso pasa no solamente por una modificación normativa, sino por capacitaciones hacia los funcionarios que tienen que atender estos asuntos con humanidad, con dignidad, ¿sí? Pero ninguna respuesta que dé, digamos, abarca todo lo que tendría que abarcar, porque es el problema de la guerra en este país. Y el problema de la guerra se resuelve, ya lo hemos vivido mucho tiempo, no se resuelve a bala, no se resuelve a bala. Hay que ver cómo lo logramos dialogar, concertar, construir, de pronto perdonar, como ha dicho la señora Blanca muy sabiamente, en el marco de su lucha, y ver cómo salimos de este hueco, sí. Precisamente quiero preguntarle a la señora Blanca, y más que preguntarle, es qué mensaje puede enviarle a esas familias, aunque hoy nos ha dado bastantes mensajes de verdad. ¿Qué mensaje usted puede enviarle a esas madres que también están viviendo por esa situación que usted vivió? Señora Blanca, ¿tiene desconectado el micrófono? Ahora Ya, sí, ¿me escuchan? perfectamente. Pregunta difícil porque mira, uno no le puede decir de pronto a una mamá que acaba de perder a su hijo que tenga valor, que sea fuerte, que sea valiente, porque es que el dolor que uno lleva, como lo dijo Cristian ahorita, el dolor que uno lleva dentro de su alma es un vacío muy grande que nadie lo puede llenar. Y yo decirle a una mamá o a una familia que de pronto tienen sus familiares desaparecidos es algo difícil. Pero mi mamá tenía un dicho que yo creo que es muy, muy efectivo, que ella decía, Dios da la llaga y da la medicina. El tiempo le ayuda no a borrar, porque nunca uno va a borrar nada, pero lo ayuda a ser fuerte. Los golpes de la vida lo van ayudando a ser fuerte. Yo, antes de que pasara lo que pasó con Julián, yo decía, yo no soy capaz de soportar que a mí me quiten un hijo, puesto que a mi mamá le quitaron 2 hijos, la guerrilla le mató un hijo que le estaba prestando el servicio militar, se lo mataron, le desaparecieron un hijo y el dolor que yo le veía a mi madre era un dolor muy profundo. Hoy en día yo me siento en los zapatos de ella porque el dolor que yo hoy en día llevo por la muerte de mis 2 hijos, porque no es uno, son 2, el uno me lo mató el ejército, el otro me lo mató o sea, ¿cómo le dijera yo? Los caminos de la vida, las injusticias de la vida, la guerra de Colombia, la ignorancia de las personas por encontrar de pronto hacerse encargo de un terreno, lo mataron delante de la esposa y delante de su niño, que en ese momento tenía 5 añitos, al frente de ellos le quitaron la vida, y es un dolor que uno lleva muy, muy fuerte. Pero yo le digo a todas estas personas, a estas familias, que se llenen de valor, que se llenen de amor, que no lleven su corazón lleno de odio, que lo lleven tranquilo y que busquen ayuda. Muchas veces uno ir y buscar la ayuda de la policía, como decía Cristian, uno llegar y decirle y le digan a uno, no, usted tiene que esperarse, no, usted tiene que esto y lo otro. No, yo creo que no. O sea, buscar como los defensores de derechos humanos, buscar una entidad o una organización que trabaje con derechos humanos y buscar estas personas, que esas personas les pueden ayudar. Porque si uno va a la policía, muchas veces la policía no le va a ayudar a uno. No le va a ayudar porque yo duré 3 días buscando a mi hijo, 3 días buscándolo y poniendo la denuncia. Luego duré 6 meses donde yo voy a la fiscalía, ya prácticamente en los días supe que mi hijo era muerto
a preguntar por mi hijo y me dice una muchacha ya de la fiscalía, me dijo, ay, mire señora Blanca, así como usted viene ahorita, han venido muchas mamás llorando, mejor dicho, ¿y dónde están sus hijos? Están bailando, están con las novias, están paseando. Le dije yo, pero es que 6 meses, una persona parrandeando y una persona, además, mi hijo no era ese tipo de persona. Entonces, eso es como burlarse en ese momento del dolor el dolor de esa persona que va a averiguar por su ser querido. Entonces, como unirse, llegar a una organización de derechos humanos, que esa organización sí le pueda ayudar a encontrar a su ser querido. Y ese es el consejo que yo les puedo dar en este momento. Y yo me uno a todas esas personas, a todas esas familias, esas mamás que en este momento lloran a sus hijos, esperan a sus hijos, que pronto no le van a llegar. Yo de acá, yo les mando un abrazo muy grande y pues les digo que cuenten con Mafapo. Mafapo ya tenemos una experiencia donde a Jacqueline la llaman muchas personas de que se les han desaparecido sus hijos, que tienen sus hijos desaparecidos, pues buscar este tipo de organizaciones que de pronto ya uno con esa experiencia ya uno les puede dar de pronto una orientación o tratar de ayudarlas de cualquier manera, pero darles la mano para que puedan encontrar a sus seres queridos. Bueno, gracias, señora Blanca. Qué gran mensaje, enseñanza nos dejan ustedes, esa lucha de las madres de Soacha por la búsqueda de la justicia frente a los crímenes de Estado. Realmente, digamos, hoy aquí en representación de la señora Blanca. Cristian, ¿qué mensaje final le podemos dejar hoy a todos nuestros seguidores, a nuestros asociados y a esas madres que hoy luchan por encontrar la verdad? Lo primero es agradecerle a la señora Blanca por su lucha nuevamente. En verdad, muchísimas gracias por enseñarnos de dignidad, enfrentando una situación tan difícil de transformar el dolor en lucha, de transformar el odio en un tránsito hacia la paz. Creo que eso es algo fundamental que nos han enseñado las víctimas en este país, que es una necesidad que tenemos que hallar alguna forma, todavía no sabemos cómo, pero hallar alguna forma de llegar allí. Entonces lo primero que quiero hacer es darle muchísimas gracias y reconocer su lucha. Lo segundo es, y lo hablo ya desde el ámbito de FECODE, muchos maestros y maestras han sido también asesinados por luchar, han sido desaparecidos por luchar por los derechos sindicales, por la educación pública. Creo que también tenemos que reconocer la trayectoria de lucha del magisterio, tenemos que cargarla con nosotros, ¿sí? Que las luchas del magisterio se alimenten de esa memoria, que también es importantísimo, que todavía se está recuperando. Y lo tercero es que creo que, ya como para finalizar, no podemos dejar a las madres de Soacha solas, tampoco a las víctimas del conflicto armado solas, porque obviamente se generan estos espacios y es importante que se sigan generando, y lo reconozco al programa y al equipo de trabajo, es sumamente importante hacerlo, pero también por ejemplo, las convocatorias que las madres nos hacen, que dijo, a partir del 28 hay una exposición en la JEP, poder acompañarlas, poder ir allá, poder darles un mensaje, si ellas piden una bota, dárselas, porque, y lo digo con el mayor respeto hacia la mayoría de la sociedad, lo decimos y la reconocemos, pero cuando es tiempo de acompañarnos, nos quedamos cortos, nos quedamos muy cortos, y la señora Blanca lo dijo al iniciar, nos hemos sentido muy solas en toda esta trayectoria, y creo que entonces es un deber para nosotros atender ese llamado. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. También a la señora Blanca, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es un ejemplo de lucha. Aquí, pues, por supuesto, seguiremos acompañando para que la memoria y el recuerdo de Julián, por supuesto, se mantenga con nosotros, y su lucha, pues, aquí tendrá los micrófonos abiertos, señora Blanca. Y pues bueno, agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por no dejarnos solas. Yo siempre lo he dicho, necesitamos de ustedes, de los medios de comunicación,
de los estudiantes, de las universidades, de los colegios, de todas las organizaciones que nos sigan apoyando para seguir esta lucha y saber una verdad y que en Colombia no sigan las madres perdiendo a sus hijos, porque es que perder un hijo duele, duele y es un dolor que nunca lo vamos a olvidar. Yo no quiero que más mamás sigan perdiendo a sus hijitos. Cada que yo oigo, digo que es que mataron a vean, las niñas mías me dicen, ay mami, imagínese que mataron a un muchacho. Yo lo primero que digo es, pobre mamá, porque perder un hijo duele y es un dolor que nunca se le va a quitar. Entonces, yo les pido a ustedes, no nos dejen solas, que nos sigan dando la mano, que nos sigan escuchando y nos sigan apoyando en esta lucha tan difícil que llegamos. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Bueno, Paula, Evelyn, hemos llegado al final de nuestro programa. A todas las personas que estuvieron allí sintonizando esta emisión, pues también agradecerles por su acompañamiento. Cristian, muchísimas gracias. Los micrófonos del Solidario también quedan abiertos para próximas invitaciones a tratar todos estos asuntos de derechos humanos y demás. Y pues bueno, Paula, Evelyn, tenemos entonces nuestro cierre de el día de hoy. Así es, Mauricio. Muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron tan activos y que nos acompañaron en esta transmisión, en este programa tan importante. Invitarlos para que compartan esta información con sus conocidos. Y bueno, Paula, feliz fin de semana para ti también y para todos los oyentes. Invitarlos porque el próximo fin de semana tenemos nuestra cita, como todos los sábados, de 9 a 11 de la mañana para traerles la mejor información. Bueno, a todos nuestros seguidores también muchísimas gracias por sus comentarios, por sus opiniones, por esos mensajes solidarios para aquellos que han sido víctimas de esta guerra. A nuestros invitados también muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A todos, como siempre, yo les recuerdo, hay que seguirnos cuidando, que tengan todos un feliz y bendecido fin de semana.